decir que debe a su hijo. Me muero de hambre. Nadie me ha ofrecido ni un miserable pedazo de pan. Pero les haré pagar por esto. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan, por favor? Si me pueden confirmar. Buenas noches, profesor. Yo le escucho perfectamente. Ok, ¿alguien más, por favor, para confirmar bien? Buenas noches, se escucha correctamente. Muy bien, entonces empezamos con nuestra primera sesión. Inicialmente, mi nombre es Román Pairumani. Yo estoy de facilitador en este curso de lo que es APA. Espero que sea muy fructífero para que ustedes puedan aprender y no solamente aprender, sino poner en práctica, que es lo que hace falta estos días en nuestro medio, ¿no? Entonces, vamos a inicialmente hablar un poco de lo que es normas APA. Y ayer en el foro, en el plataforma, me han pedido que podamos ver, ¿no? Lo que es la estructura como tal de lo que es normas APA y también los principales cambios que ha habido entre lo que es sexta y lo que es la séptima edición, ¿sí? Entonces, dicho esto, empezamos sin antes recordarles de que desactiven sus micrófonos, ¿sí? En el momento que sea oportuno que quieran participar para hacer preguntas, lo activan y hacen la pregunta, ¿listo? Y también tenemos el chat para que ustedes puedan escribir sus preguntas, ¿ya? Entonces, yo lo voy a desactivar los micrófonos, pero ustedes lo activan en el momento que sea oportuno, o sea, me cortan en cualquier momento, ¿sí? Para hacer preguntas, ¿ya? Entonces, empezamos. ¿Qué es APA, no? La gran pregunta, ¿no? Seguramente a muchos siempre les dicen cuando están terminando, ya sea principalmente pregrado, ¿no? Entonces les dicen su tesis o su proyecto tiene que estar en normas APA o en estilo APA, ¿sí? Entonces uno dice, ¿no? ¿Y qué es APA, no? No había visto en toda su carrera universitaria, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, hay la gran dificultad, ¿no? Entonces empezamos a googlear, empezamos a hacer muchas cosas y encontramos un montón de información, ¿no? Entonces, al final no sabemos cómo, entonces hacemos una mezcla más o menos de todo lo que hay, ¿no? Entonces, en sí, APA como tal es una abreviación, pero como estilo, APA simplemente nos permite organizar y presentar los trabajos académicos, ¿no? Entonces, nos permite organizar de forma adecuada los trabajos, ¿no? Para que nosotros podamos presentar. Y más que nada, el objetivo del APA es uniformar, ¿no? La presentación de lo que son los trabajos académicos, ¿no? Entonces, a manera de definición, más o menos se definiría de esa forma lo que es el APA, ¿sí? Ahora bien, ¿no? Decíamos APA como tal es una abreviación, ¿no? En inglés, ¿no? Y en castellano, traduciendo, es Asociación Americana de Psicología, ¿no? APA. ¿Cuándo surge, no? 1929, ¿no? Pero recién la primera versión sale, no sé si está aquí el año, vamos a ver. No está, ¿no? Entonces, 1954 sale recién la primera versión de lo que sería el APA, ¿no? Y a partir de ese año hasta el momento, en octubre de la gestión pasada, sale la séptima versión. ¿Qué quiero decir con eso, no? Que no tiene, digamos, un tiempo establecido, digamos, cada 10 años, cada 15, cada 5, no, sino
dependiendo de las características y de lo que pasa en nuestra sociedad y obviamente en el ámbito académico. Con decirles, por ejemplo, la sexta edición ha sido en el año 2010, ¿no? Entonces, más o menos como 9 años ha durado, digamos, el manual sexta edición, ¿no? Entonces, ahora estamos ya trabajando con lo que sería la séptima edición, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta del 54 hasta el momento, o sea, si fueran 10 años, entonces tendríamos más de 10 ediciones, pero no es así, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, ¿cómo surge, no? Entonces, como dice un grupo de psicólogos, antropólogos, administradores, deciden dar inicio a lo que es APA, ¿no? Como ya decíamos, para lo que es uniformar el estilo de la presentación de trabajos académicos. Por lo que inicialmente APA se crea para el tema de lo que serían la área de ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, hoy en día nosotros podemos ver que el APA, el estilo APA, se aplica no solamente en ciencias sociales, sino se aplica en otras ramas de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en medicina hasta hace pocos años se utilizaba lo que es el Vancouver, ¿no? Actualmente ya se utiliza el APA, ¿no? Y si vemos en el ámbito académico, por ejemplo, revistas indexadas, entonces la mayoría nos pide que para publicar, digamos, artículos científicos, tiene que estar en estilo APA, ¿no? Entonces ahí, digamos, vemos que el que tiene mayor uso o el que se utiliza con frecuencia es el estilo APA, ¿no? Con eso también quiero decir de que no solamente el APA es el único, más al contrario, existen muchos otros estilos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver Chicago, Vancouver, GB77, GHOST, ISO, MLA, SISTO, ¿no? ¿Cuántos conocemos, no? APA, Vancouver, conocemos en área de lingüística el MLA, ¿sí? Y creo que eso, ¿no? El Chicago también se conoce, ¿no? Entonces, son pocos, pero en el ámbito académico existen muchos más. Entonces, depende siempre, ¿no? Hace un momento tocaba de las revistas indexadas, entonces, hay algunos que tienen estilo Chicago, ¿no? O estilo, no sé, Vancouver, otros el Harvard, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Pero de todos estos, el más utilizado hoy en día es el APA, ¿no? Entonces, por eso la importancia de aprender. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo nacional, creo que estamos aquí solos, todos de Bolivia, creo. Entonces, vamos a ver, en la mayoría de las universidades dicen, ¿no? En base al estilo APA, ¿no? Tanto privadas como públicas. Entonces, por eso la importancia. ¿Listo? Ahora bien, el estilo APA como tal, el manual, la sexta estaba conformado por 10 capítulos, ¿ya? En la séptima edición se ha aumentado 2 capítulos más. Entonces, tenemos 12 capítulos, de los cuales, por ejemplo, lo que estamos viendo en este curso solamente es lo que es tablas y figuras que vamos a ver el día viernes, obras acreditadas, esto es citas, ¿ya? El capítulo 8. Lista de referencia es el capítulo 9, ¿sí? Entonces, solamente estamos viendo estos 3 capítulos, obviamente el 10 más, ¿no? Con el tema de los ejemplos, ¿no? Entonces, solamente estamos viendo esto. Y por eso creo que ayer preguntaba, ¿no? ¿Y por qué no vemos el resto, no? Si veríamos el resto, o sea, no solamente sería una semana, ¿sí? Pero de hecho, en un principio hemos dado todo el manual APA, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2000, exactamente el APA hemos empezado en el año 2018, ¿no? Con el curso APA, ¿no? Entonces, en un principio dábamos todo el manual, ¿no? Dábamos el formato y todo eso, pero muchos han tenido ciertas dificultades, ¿no? Y ahí va, digamos, la respuesta a lo que preguntaban ayer en plataforma, ¿no? ¿En qué sentido? De que muchas universidades, o yo diría todas las universidades, tienen su propio formato de presentación, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? Margen superior 3, margen derecho 2.5, margen inferior 2.5, margen izquierdo 3, tipografía Times New Roman 12 o Arial 12, ¿no? Interlineado 1.5, ¿no? Entonces, ya te dan el formato, ¿no? Y cuando te dicen APA, simplemente se refieren a lo que son las citas y lo que son las referencias, esos dos aspectos nada más, ¿no? Ahora bien, cuando yo daba, digamos, todo el manual, entonces, obviamente ya presentaban, digamos, en su propio formato del APA, entonces, haya habido la dificultad. Con decirles, por ejemplo,
que el formato APA está estructurado más o menos de esta forma, ¿no? El margen es 1 pulgada a cada lado. Eso significa 2,54 centímetros, ¿no? A cada lado, a los 4 lados, ¿no? Interlineado doble, ¿no? Doble, 2, interlineado 2. Tipografía, en un momento les voy a mostrar, ahora son varios, antes solamente era uno. Lo que es justificado, ¿no? En este caso es alineado a la izquierda, ¿no? Pero estéticamente para nosotros no se ve bonito, no se ve bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Numeración, parte superior derecha, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que no van, digamos, en base a lo que se desarrolla en nuestro contexto, ¿no? Entonces, por eso, por esa parte la dificultad, ¿no? Entonces, muchas veces se choca con el tutor, con lo que son los jurados y todo lo demás. Entonces, por eso es que no damos, ¿no? Pero siempre en las conferencias nosotros damos, digamos, esa parte para que podamos conocer, aunque por conocimiento general. ¿Listo? Ahora bien, ¿por qué usar APA, no? Primero, lo que es respetar los derechos de autor, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos toca investigar o pedimos que investiguen, la mayoría acude a lo que son las fuentes en la web, ¿sí? Entonces, al internet y buscan con las palabras, ¿no? Información. Y obviamente en la web se puede encontrar mucha información, e incluso trabajos ya elaborados del tema que estamos investigando. Entonces, muchos copian, pegan y ya está, ¿no? Entonces, en ese caso es considerado el plagio, ¿no? Ahora, felizmente, hoy en día tenemos tecnología que podemos detectar fácilmente es el plagio, ¿no? Entonces, cuando es plagio, cuando no respetamos derechos de autor, eso es plagio, ¿no? Y obviamente eso está penado por ley. Sin embargo, en nuestro medio no pasa eso, ¿no? O sea, el control no es tan riguroso todavía, ¿no? Pero en otros países sí. O cuando presentas un artículo científico, te van a revisar, ¿no? Entonces, 3, 4 veces te van a revisar y ahí van a detectar el plagio. Entonces, tienes que respetar los derechos de autor cuando estás elaborando un trabajo académico, ¿no? Por lo tanto, no cometer lo que es el plagio, ¿no? Otro aspecto importante es cuando copias o utilizas otro trabajo, entonces muchas veces esa información no puede ser correcta, ¿sí? Entonces, como no has citado, entonces asumes tú la responsabilidad, pero si referencias a la fuente, entonces la responsabilidad no es tuya, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces yo, digamos, he hecho una tesis de historia, entonces yo digo, ¿no? En mi disertación y en mi trabajo, ¿no? Cristóbal Colón llega a América en el año 1495, ¿sí? Coloco, escribo y mi disertación, ¿no? Y el jurado me dice, no, Cristóbal Colón llegó en el año 1492, por tanto, su información está mal, ¿no? Entonces, tengo que asumir yo porque no lo he referenciado. Pero si yo digo Javier Escalante, no sé, 2020, digamos, entonces, ya, el error no es mío, sino es de Javier Escalante. Entonces, no estoy asumiendo la responsabilidad, ¿no? Por otra parte, al utilizar el APA, básicamente lo que hacemos es uniformar el estilo, ¿no? Estamos uniformando, entonces, todo el trabajo, ¿no? Entonces, tiene una tipografía, tiene una forma de citar, de referenciar todo, ¿sí? Entonces, el lector va a ver, digamos, o lo va a leer de forma amena, ¿no? Entonces, no va a tener ninguna dificultad. Entonces, más o menos esos son los aspectos eh, para que podamos utilizar el estilo APA. El plagio ya hemos visto, ¿no? Es utilizar trabajos o textos de otro autor sin dar a conocer la fuente, ¿no? Ahora también existe lo que es el autoplagio, ¿no? El autoplagio es copiarse a uno mismo, ¿no? Entonces, si bien esto no está penado por ley, digamos, el autoplagio no existe, entonces es considerado como falta de ética por parte del autor. Imaginemos que yo estoy haciendo o he hecho mi tesis de pregrado, digamos, de un tema, y en mi de maestría también hago del mismo tema, ¿no? Entonces, todo el marco teórico, todos los resultados lo agarro y lo copio, ¿no? Entonces, sin dar a conocer, digamos, es como si estuviera presentando como un trabajo nuevo, ¿no? Mi anterior trabajo. Entonces, eso es el autoplagio, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar parte o extractos de mi anterior trabajo, también tengo que citarme yo mismo, ¿sí? Entonces, para no cometer lo que es el autoplagio, ¿sí? Algunos signos de puntuación, ¿sí? Que conocemos todos, ¿no? Y los que utilizamos tanto en las citas como en las referencias, ¿listo?
Abreviaturas también, ¿no? Por ejemplo, edición, edición revisada, segunda edición, ¿no? Tercera, cuarta, quinta, sexta edición, editor, traductor, sin fecha, sin página, volumen, ¿no? Entonces, son algunas abreviaciones frecuentes, digamos, que se utiliza a la hora de desarrollar un trabajo, ¿no? Y más aún, cuando estamos trabajando en estilo APA, siempre utilizamos esos abreviaturas. ¿Listo? Eso a manera de introducción. ¿Preguntas, consultas? ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Si bien todas las universidades tienen su propio formato de ¿Sí? la redacción de las tesis o trabajos dirigidos o cualquier documento académico, a mí personalmente me gustaría que me pasen el formato APA 2017 por cultura general. Ah, ya, le voy a hacer un resumen, ¿sí? Un resumen. De hecho, el APA, el manual como tal, solamente existe hasta el momento en inglés, ¿sí? Y está disponible en Amazon, creo que está a $49, algo así, ¿ya? Entonces, no van a encontrar, ¿no? Y recién nosotros hemos desarrollado una especie de, ¿cómo podemos decir? No resumen, ni traducción, ¿no? Entonces, una adaptación, digamos, a lo que es el idioma castellano, ¿no? Entonces, pero le voy a hacer un resumen para que pueda ver. Y ahorita vamos a ver, ¿no? No se Ok, preocupe. gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, una consulta. Sí, le escucho, Reina. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos los de la sala. Con relación al APA 6 y el 7, creo que estamos viendo ahora, Sí. ¿cuál es la diferencia? Porque efectivamente no estamos realizando un trabajo de grado y nos piden el 6. O sea, yo no termino de comprender y como usted dice, el problema es con el tutor y con las personas que nos van asesorando, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería entonces la mayor diferencia o cómo podríamos hacer para salvar esta situación? ¿Ya? Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ahora les respondo. Les voy a mostrar, ¿ya? ¿Alguien más? Hola, hola. Hola, buenas noches. Sí, lo escucho. Tengo la duda, muchos trabajos, tesis, monografías, los realizamos ampliando las citas bibliográficas, formato APA en Word, Ya. pero en diferentes programas de Word, tal vez ediciones, diferentes gestiones, diferentes años, puede variar la edición del autoprogramación en formato APA de la información bibliográfica. Sí, de hecho, ¿no? Hasta el momento solamente todos los Office instalados en las máquinas son hasta sexta edición, ¿no? No hay todavía la séptima, ¿no? Entonces, depende al Office que está instalado en sus equipos, ¿no? Entonces, la diferencia no es mucho, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya, creo que no hay nada. Entonces, les voy a mostrar los principales cambios, ¿ya? Entonces, ¿están viendo un documento PDF? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Entonces, obviamente existen varios cambios, ¿no? Como ya les decía, por ejemplo, el primer gran cambio es de los capítulos, ¿no? Se ha adicionado 2 capítulos, ¿no? Y uno de los principales capítulos es, por ejemplo, el tema de lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, cómo, por ejemplo, cómo decir, por qué solamente se dice presidente y no presidenta, digamos, ¿no? Entonces, ejemplos así, ¿no? Entonces,
eso lo podemos ver en tema de gramática, ¿no? Hay capítulos de puntuación y algunas cosas que han aumentado, nada más, ¿no? Entonces, eso no es tan relevante, pienso, en el APA, ¿no? Lo que nos interesa son lo que son las citas y lo que son las referencias. Y en función a esto, lo que he podido identificar son estos cambios, ¿no? En tipografía, ¿no? En la sexta edición, ¿sí? Era lo que es el Times New Roman 12 puntos, ¿no? Ahora, en la séptima edición, establece Calibri 11, Arial 11, Times New Roman 12, continúa eso, Lucid Sans Unicode 10 y Georgia 11, ¿sí? Entonces, ya tenemos más tipos de fuente, ¿no? Que podemos utilizar. Ahora, si vamos a utilizar, por ejemplo, Calibri 11, entonces tiene que ser en todo el documento. No podemos poner, digamos, una parte en Calibri, otra parte en Times, otra parte en Lucid, otra parte en Georgia, ¿no? Entonces, tiene que ser uniforme todo el trabajo, ¿no? Entonces, eso es uno de los cambios que hay, digamos, de la sexta a séptima edición. Entonces, si el tutor les pide, digamos, que hagan en Arial, entonces tienen que hacer en Arial 11, ¿no? ¿Y por qué no en 12, no? Pues estamos basándonos en estilo APA, ¿no? Entonces, más o menos así, ¿no? Ubicación, ¿no? Otro aspecto, ¿no? Había muchas dificultades, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó eso con mi tesis de maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ubicación, algunos libros dicen, ¿no? La Paz, Bolivia, ¿no? Algunos solamente dicen México, ¿no? Otros dicen Barcelona, España, ¿no? Otros dicen NY, ¿no? ¿Y dónde será eso, no? Entonces, New York, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Entonces, algunos libros dicen La Paz, Bolivia. Entonces, en referencias colocas La Paz, Bolivia, ¿no? Y algunos dicen solamente Barcelona, entonces colocas Barcelona. Y otros solamente dicen México y colocas México, ¿no? Entonces, el choque que tenía yo, por ejemplo, con mi tutor era que me decía, tienes que uniformar, tienes que colocar ciudad y país en todos, ¿no? Ahora, fácil, ¿no? Si dice solamente Barcelona, entonces coloco España, ¿no? Si dice solamente La Paz, allá dudo un poco, ¿no? Si será La Paz Bolivia o La Paz México, ¿no? Entonces, ya Bolivia, ¿no? Y Bolivia. Ahora, ¿qué pasa si solamente dice México? ¿De dónde me invento la ciudad? ¿No? Entonces, mejor cambio solamente a ciudad, ¿no? Entonces, un dilema, ¿no? ¿Cuál utilizo? ¿No? Ahora, definitivamente en la sexta edición, perdón, en la séptima edición se ha eliminado lo que es la ubicación, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿no? En la sexta edición se colocaba así, ¿no? Autor, año, ahora vamos a ver eso. Después del título se colocaba Madrid, España, ¿no? Entonces se colocaba ya sea la ciudad o país, o perdón, ciudad y país o solamente lo que es país, ¿no? Entonces, eso recomendaba APA, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Como decía, había muchas dificultades, ¿no? Por lo tanto, APA para la séptima ya ha omitido, ¿no? Entonces, después del título viene directamente ya lo que es la editorial. Entonces, ya se ha omitido lo que es la ubicación. Eso sería como un segundo cambio, ¿no? El otro cambio, ¿no? De varios autores. Hay libros que tienen varios autores. Generalmente los que tienen más autores son los artículos científicos, ¿no? Los artículos científicos. Ahora bien, en la sexta edición era un poco complejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se utilizaban dos formas, ¿no? Cuando el autor tenía de 2 hasta 5 autores, ¿sí? En la primera cita se mencionaban a todos los autores, ¿no? A los 5 autores, ¿no? Si son 5. Si son 4, a los 5 autores. Ahora, si se citaba por segunda vez, ¿no? El mismo fuente, entonces solamente ya se mencionaba al primero seguido de la palabra et al, ¿sí? Esto significa y otros en latín, ¿ya? Entonces, ahora, ese primer elemento, ¿no? El segundo, ¿no? Cuando la fuente tenía más de 6 autores, entonces, desde la primera cita se utilizaba solamente el primer autor seguido de la palabra et al, ¿no? Entonces, eso era la sexta edición. Ahora no, ¿no? Si el autor tiene 1 hasta 2 autores, entonces
se utiliza en todas las citas, si son dos, a los dos, ¿no? Si es uno, solamente uno. Pero si tiene ya más de 3 autores, desde la primera cita se utiliza solamente el primer autor seguido de la palabra et al. ¿Sí? Entonces, ese es el cambio, ¿no? Aquí tenemos ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos 3 autores, entonces se utiliza los 3, ¿sí? Y en la segunda, solamente Bautista et al, ¿no? En sexta edición. Ahora, en séptima edición, ¿no? Si son 2, utilizamos a los 2, ¿no? Y si son de 3 en adelante, recién se utiliza la palabra et al, ¿no? Et al. ¿Ya? Eso, ¿no? Otro cambio, ¿no? Que ha habido. Otro de los cambios también, ¿no? Autores en la lista de referencias, ¿no? Antes, en APA, en la sexta, perdón, se colocaba solamente en referencias hasta 7 autores, ¿sí? Hasta 7 autores. Por ejemplo, el libro o el artículo tenía 10 autores, entonces mencionabas a los 6 primeros y al último autor, los omitías al medio, ¿sí? Ahora, en la séptima edición, se puede insertar hasta 20 autores, ¿no? Ejemplos. Así era en la sexta edición, ¿no? Entonces ponías a los 1, 2, 3, 4, 5, 6 primeros autores, puntos suspensivos y colocabas al último autor, ¿no? Y respecto a lo que es la séptima edición ahora, tienes que colocar a todos, no a todos, sino máximo hasta 20 autores, ¿no? Ahora, si el artículo tiene 30 autores, entonces de la misma forma, ¿no? Los colocas a los primeros 19, colocas los puntos suspensivos, ¿sí? Y colocas al último autor, ¿sí? Entonces, eso también es otro cambio que ha habido, digamos, en del sexta a séptima edición. El siguiente cambio es el DOI, ¿sí? El DOI es un código alfanumérico, ¿sí? Un código alfanumérico para localizar los documentos en línea, ¿sí? PDFs, libros, ¿no? Todo eso, ¿sí? Entonces, muchos actualmente tienen el DOI, ¿sí? Entonces, en la sexta edición se colocaba DOI, 2 puntos, ahora vamos a ver el ejemplo, ahí está, ¿no? Se colocaba así, ¿no? Entonces, colocabas el número de revista, digamos, vamos a ver después el día jueves esto, ¿sí? Entonces, en vez de editorial, colocabas DOI, 2 puntos, y colocabas el código alfanumérico, ¿no? Entonces, muchos ven esto y dicen, ¿no? ¿Y qué será este DOI, no? Entonces, ha habido también cierta dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si copiamos solamente esto y, ¿no? El código alfanumérico, pegamos al señor Google, a San Google, entonces encontramos directamente el documento, ¿no? Entonces, eso. Entonces, ha habido esa dificultad, muchos no sabían qué era, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora se pone como si fuera un link, ¿sí? Entonces se coloca https, doi.org/ y colocas recién el código alfanumérico, ¿sí? Entonces, de tal forma que se ubiquen, digamos, y busquen el documento directamente desde el DOI, ¿sí? Eso, también el otro de los cambios es el tema de lo que son las fuentes electrónicas, ¿no? Por ejemplo, ahora está de moda en Amazon, ¿no? Se puede tener lo que son los libros electrónicos, ¿no? Los famosos ebooks, ¿no? Entonces, cuando eran, por ejemplo, de Amazon, por ejemplo, entonces se colocaba después del título, se colocaba versión Kindle, ¿no? Entonces, o cualquier otra versión. Ahora ya no se utiliza, ¿no? Entonces, simplemente directamente se utiliza el título, luego lo que es el enlace del documento, ¿sí? Entonces, eso también es otro cambio. Otro de los cambios, ¿no? En la sexta edición se colocaba recuperado de, ¿no? Y recién se colocaba el link, ¿no? Para fuentes electrónicas, ¿no? Ahora solamente se coloca, ¿no? Más o menos así se colocaba, o así se colocaba, no más o menos, ¿no? Así se colocaba, ¿no? Después del título, recuperado de, ¿no? Ahora en la séptima edición se coloca, ya no se coloca, ¿no? Entonces directamente después del título se coloca el link del documento, ¿no? Otro de los cambios también es que ahora APA recomienda que se pueda utilizar
acortadores de URL o de DOI, ¿no? Y específicamente para el DOI hace una recomendación que utilicemos este enlace, ¿no? O esta dirección para acortar el DOI, ¿no? Ahora, para URL recomienda, ¿no? Utilicen, dice, cualquier acortador en la web, pero siempre verifiquen que el link acortado dé, digamos, directamente o nos muestre directamente el documento que se está consultando, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Esto sería en la sexta edición, ¿no? No teníamos esa posibilidad de acortar. Entonces, muchos teníamos links largos, ¿no? Esto es todavía corto, ¿no? Algunos van a ver en algunos libros, artículos, los links muy largos, ¿no? Entonces, estéticamente no se ve bonito, ¿no? Entonces, ahora como que tenemos la posibilidad de acortar, entonces, todo ese link podemos acortar de esta forma, ¿sí? Entonces, esos son los principales cambios y como pueden ver, básicamente es mínimo, ¿no? ¿Sí? No sé si tienen más preguntas. Hola, hola, les escucho. Una consulta con Sí, relación a los formatos. ¿Se ha mantenido el mismo formato de la versión anterior? sí, sí, sí. Es el mismo formato, solamente la tipografía, ¿no? Que hemos mostrado al principio. Sí, solamente eso. Y el resto básicamente es el mismo, ¿ya? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Vamos a profundizar con respecto a esto que usted nos acaba de decir, las diferencias entre la sexta y la séptima, con un poquito más de detalle en las presentaciones que tiene. No, directamente en los ejemplos. No, no vamos a ver, ¿no? De hecho, no está en la programación, ¿no? O han visto. No está, ¿no? Entonces, ahora siempre suelo mostrar, digamos, en la primera videoconferencia, ¿no? Los principales cambios, ¿no? En este año hemos hecho de esta forma. ¿Listo? Esta presentación va a quedar grabada, Sí, está grabada la presentación. la podemos tener. Claro que sí, les voy a pasar el link para que puedan ver, ¿no? Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Entonces, eso respecto a lo que son los cambios, ¿listo? Entonces, no sé si hay preguntas, pasamos al siguiente. ¿No hay preguntas? A ver, en el chat. Ah, ya, libro. Estamos haciendo pre-reservas, ¿sí? Está en imprenta todavía el libro, entonces, pero sí, en Amazon ya está disponible, ¿no? Ya lo estamos subiendo, o ya lo hemos subido, ¿no? Entonces, en Bolivia todavía recién está en imprenta, ¿no? Por el tema de la pandemia, no hemos podido agilizar principalmente con temas de lo que es depósito legal, el ICBN y todo lo demás. Entonces, en el Facebook, entren a Cayem. Ahí está, ¿no? La imagen y el link de información y también el link para hacer las reservas, ¿no? De hecho, ya han hecho muchos la reserva, ¿ya? Este documento, no, es parte del libro, ¿sí? Es parte del libro, le estoy mostrando eso, ¿no? No les voy a pasar, no les voy a compartir, ¿no? Entonces, todo lo que está en plataforma, nada más. Esto es un plus más, ¿no? De lo que les estoy dando del curso, ¿no? Entonces, para que no se queden con la duda, digamos, y cuáles han sido los principales cambios y todo lo demás, ¿no? Entonces, es un plus más, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Buenas noches, una consulta. Sí. En el curso nos va a enseñar cómo se tiene que hacer una cita utilizando el Word. Sí, el último día enseñamos esa parte. Vamos a automatizar todas las citas, pero para eso primero necesitamos manejar manualmente bien, ¿sí? Entonces, hoy día hemos empezado con las citas, mañana y el jueves con temas de referencias y el viernes vamos a ver cómo cierra esa parte, ¿sí? Vamos a enseñar, no se preocupe. Ok. Todo lo que son citas para, ¿qué se llama? Hay dos tipos de citas, ¿no? Cuando el texto es corto, cuando el texto es largo, todo eso vamos a avanzar, ¿no? Correcto, de hecho ya hemos visto hoy día esa parte, ¿no? No sé si la ha visto el material. No, no lo vi todavía. Ok, Ah, ya. gracias. Listo.
¿Alguna pregunta más? Ya, creo que nada. Entonces pasamos al siguiente, ¿sí? Un momento, voy a abrir el documento. Ya. Cita bibliográfica, ¿sí? Cita bibliográfica. Ya. ¿Qué es una cita bibliográfica? ¿No? Son transcripciones parciales de un texto de referencia o algún otro instrumento bibliográfico, ¿sí? Son transcripciones parciales, ¿ya? Según APA, eso también es otro cambio, ¿no? Que tal vez no lo hemos incluido. En la sexta se permitía hasta 500 palabras, ¿sí? O sea, 500 palabras podías copiar de forma textual de una fuente, ¿no? Para tu trabajo, ¿sí? Ahora es 800 palabras. Puedes copiar hasta 800 palabras. Si vas a utilizar más de 800 palabras, necesitas el permiso expresa del autor, ¿no? Documentado, ¿sí? Entonces, puedes utilizar. Ahora hay una excepción, ¿no? Si son más de 800 palabras, ¿no? Y, digamos, es para un análisis de caso, digamos, entonces puedes utilizar, obviamente, referenciando, ¿no? Pero no como texto, como cita, como tal, no puedes utilizar más de 800 palabras en un documento, ¿no? De una fuente, ¿no? Entonces, eso también es una recomendación. Por eso decimos son transcripciones parciales, ¿ya? Son transcripciones parciales. Ahora, cuando hacemos una cita, la cita bibliográfica puede hacerse de dos maneras, de dos formas, ¿sí? Una se llama cita directa, a eso se conoce como cita textual. La otra es la cita indirecta, ¿no? Esa es la cita parafraseada, ¿no? La cita parafraseada. Entonces, tenemos dos formas de cita. Ahora, ¿cuál es la diferencia, no? Ahí mismo ya lo indica. La cita textual o directa es cuando nosotros copiamos tal cual, sin cambiar absolutamente nada de un texto, cualquiera que fuera el documento, ¿sí? Un PDF, un libro, un folleto, una revista, lo que sea, página web, blog, Facebook, Twitter, YouTube, lo que sea. Transcribimos tal como está, ¿sí? Esa es la cita textual o cita directa. La cita indirecta o parafraseada es cuando nosotros tomamos una idea de una determinada fuente, pero lo redactamos con nuestras propias palabras, ¿sí? Entonces es diferente, cita textual y cita parafraseada, pero ambas son citas bibliográficas o cita bibliográfica, ¿sí? ¿Se comprende esa parte? ¿Alguien me confirma, por favor, un mensajito para seguir avanzando? ¿O hay Sí, alguna quedó muy pregunta? claro. Muy bien, quedó claro. Ok, muy bien. Entonces, saltamos esto, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de cita textual, ahora nos olvidamos un rato de la cita parafraseada, ¿no? De la segunda parte. Vamos a hablar de la primera forma de cita, ¿no? Que es la cita textual o directa, ¿no? Cita textual directa. Hemos dicho es cuando transcribimos de forma exacta, ¿no? De forma exacta, ¿no? El texto de una determinada fuente. Ahora, cuando transcribimos de una fuente, yo puedo transcribir solamente 10 palabras, una oración, ¿no? 15, 20, 30, 40, 50, 100, 200, hasta 800 palabras, ¿correcto? Ahora, en función a la cantidad de palabras, hay también dos formas de hacer las citas textuales o directas, ¿sí? ¿Hasta ahí se comprende? Cristina dice, nos envía por favor este documento y está en plataforma, ¿no? Pueden descargar, está en formato PDF, ¿no? Entonces, todo lo que está en plataforma pueden descargar, ¿no? ¿Ya? Entonces, dos formas de hacer también lo que son las citas textuales. Ahora, ¿de qué depende? De la cantidad de palabras, ¿sí? De la cantidad de palabras. Entonces, al primero se conoce como cita dentro del párrafo y al otro cita fuera del párrafo. A eso se conoce
técnicamente como cita en bloque, ¿ya? Cita en bloque. Entonces, si yo voy a copiar un texto y este texto es menor a 40 palabras, lo voy a citar en el mismo párrafo, ¿sí? Si el texto que yo voy a citar es más de 40 palabras, lo tengo que hacer en un párrafo aparte, por eso se llama cita en bloque, ¿sí? Entonces, en un apartado, ¿sí? Diferente, ¿sí? ¿Se comprende eso? Sí, se comprende. Ok, Se mantiene el mismo formato del 2016, de la anterior versión? correcto, sí, sí, no hay Ok, ningún cambio, ¿sí? gracias. Entonces, eso, ¿no? Entonces, dentro del párrafo, cuando es menor a 40 palabras, y fuera del párrafo, cuando es más de 40 palabras. Ahora Doctor, bien, una consulta. sí, dígame. Cuando tenemos, como usted dice, fuera del párrafo, inmediatamente debajo de la cita que hemos copiado, de la cita textual, ponemos los autores, pero fuera, en un párrafo debajo. No, el texto va en un párrafo aparte, ¿no? Todo el texto. Ah, ya, ya. Y en ese párrafo es donde vamos a mencionar al autor o los autores, dependiendo cómo está. Depende, ¿no? Depende. Ahora vamos a ver, ¿ya? Ah, ya. Gracias, doctor. Entonces, cita dentro del párrafo, ¿no? Cita dentro del párrafo. ¿Cuándo es dentro del párrafo? Cuando el texto que estamos transcribiendo es menor a 40 palabras, ¿no? Y lo hacemos en el mismo párrafo, ¿sí? Ahora, ¿qué datos necesitamos cuando hacemos cita dentro del párrafo, no? El texto que estamos citando, que estamos transcribiendo, tiene que estar entrecomillado, ¿no? De principio al final, ¿sí? Necesitamos solamente el apellido del autor. Puede haber algunas excepciones, ¿no? Que vamos a ver también. Año de la publicación, ¿sí? Número de página, ¿no? También puede haber una excepción, ¿sí? Solamente necesitamos estos 4 fuentes. Ahora ustedes me dirán, ¿es igual de Facebook? ¿Es igual de YouTube? ¿Es igual de página web? Sí, para todo tipo de fuente, ¿sí? Libro, revista, artículo de periódico, página web, Facebook, para todo es el mismo formato, ¿sí? Por ejemplo, con tema de videos, con tema de música, hay una excepción, ¿no? Se coloca en vez de página, se coloca marcador de tiempo, ¿sí? Otro detalle, ¿no? Por ejemplo, es una página web, no tiene número de página, entonces se coloca el número de párrafo, ¿no? O hay algunos que no tienen, digamos, número de página ni de, obviamente no va a tener número de párrafo, ¿no? Pero el documento es largo, digamos, ¿no? Digamos, son 20 páginas, ¿no? Entonces no hay que adivinar. Si no tiene página, entonces se cuenta lo que son los párrafos. Pero si, digamos, tiene 100 páginas, ¿no? Entonces no voy a decir página 1500, ¿no? No se coloca, sino se coloca lo que son las secciones, ¿no? Sección tantos, ¿no? Párrafo tantos, ¿no? Así se coloca, ¿ya? Entonces solamente necesitamos estos 4 elementos, no necesitamos más, de cualquier tipo de fuente, ¿sí? Ahora, ¿dónde coloco? ¿Cómo coloco? Depende, ¿no? Y lo que decía hace un momento a la compañera, ¿no? Primera forma, ¿no? Resaltando al autor, ¿sí? A esto se llama cita narrativa, se llama técnicamente, ¿ya? Ahora, ¿cuándo resalto al autor? Cuando el autor es destacado en el área, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo un trabajo, un tesis en marketing, digamos, ¿no? Entonces, Kotler, ¿no? Entonces, si no menciona Kotler, entonces no sé de marketing, ¿no? Entonces, es una eminencia, digamos, en marketing, entonces vale la pena resaltar al autor. Entonces, ahí ya es el criterio de la persona que está desarrollando el trabajo, ¿ya? Criterio. Entonces, en marketing, ¿no? Juan Quispe, digamos, ¿no? Estoy inventando el nombre, ya no sé si hay alguna persona que tiene ese nombre. Entonces, en marketing, ¿quién le conoce, no? Nadie. Entonces, no vale la pena mencionar a él, ¿no? Entonces, solamente lo que interesa de su libro de Juan Quispe es el texto, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La primera forma, resaltando al autor, ¿no? Destacando al autor. Cita narrativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede ser mi ejemplo, ¿no? Según Morín, entonces ya le estoy resaltando al autor, ¿sí? Le estoy resaltando al autor, ¿no? Y entre paréntesis queda solamente el año y lo que es el número de página, ¿no?
Ahora el número de página incluso pueden llevar al final de la cita, pero el año tiene que estar junto al autor, ¿ya? Entonces la cita empieza aquí y termina aquí, ¿no? Entrecomillado, ¿sí? Entonces ahí están los 4 elementos, ¿no? Apellido, año, página y el texto entrecomillado, ¿sí? Los 4 elementos. Esto puede ser de un libro, recalco nuevamente, de una página web, puede ser de un video de YouTube, puede ser de cualquier fuente, ¿sí? No es para cada fuente diferente, ¿sí? Algunas excepciones hemos dicho con tema de lo que es video y el tema de lo que es música, ¿no? Entonces ahí se coloca, en vez de página, se coloca marcador de tiempo, ¿no? Ahora está de moda, por ejemplo, los audiolibros, ¿no? Entonces yo estoy escuchando un audiolibro, digamos, entonces me pareció interesante y quiero transcribir, digamos, una parte y tengo que colocar en qué minuto o segundo empieza el texto, ¿no? Entonces, en vez de página, voy a colocar marcador de tiempo. ¿Cómo se coloca? Solamente el minuto y el segundo, ¿sí? Entonces, si es más de una hora, entonces más o menos este es el formato, ¿sí? Les voy a anotar. Entonces, en vez de página, no voy a colocar nada. Entonces, digamos, empieza el texto, digamos, en el minuto 12 y en el segundo 45, ¿no? Así. Pero si es con 1 hora, 12 minutos y 45 segundos, entonces se coloca así, ¿no? Entonces, 1 hora, 12 minutos, 45 segundos, justo ahí empieza el texto que estamos citando de forma textual, ¿no? Y eso puede ser con música o puede ser con video, ¿no? Marcador de tiempo. Entonces, en vez de página, yo lo voy a colocar, ¿no? De esta forma, marcador de tiempo, ¿sí? Entonces, solamente con ese tipo de fuentes, ¿no? Ahora, si fuera, digamos, no tuviera número de página, entonces se coloca, hemos dicho, número de párrafo, ¿no? Entonces, número de párrafo. Entonces, digamos, está en el párrafo 2, ¿no? Entonces, ya tenemos lo que es el número de párrafo. ¿Listo? Parece que hay preguntas en el chat, pero en este ejemplo que nos da, no incluye el título del libro, nos da el autor y la página. En ningún momento he dicho el título, ¿no? Entonces, volvemos atrás, ¿no? Ahí está. Doctor, una consulta. Solamente, un momentito, ¿ya? Ahorita me consulto. Dice el texto entrecomillado, apellido, año y lo que es número de página. Ningún momento he mencionado que lleva título, ¿sí? El título solamente es en referencias. Ahora estamos en citas, ¿sí? En cita estamos, ¿ya? Ahora sí, ¿quién estaba preguntando? Sí, doctor, una consulta. Con relación a las abreviaciones, en la sexta versión solamente lleva la P, ¿no es cierto? Ahora con la séptima se coloca. No, no, Esa parte quisiera que me no, aclare, no. por favor. Ya, muy bien, buena pregunta. No, no, se mantiene, no se preocupen de eso, ¿sí? Entonces, la página se abrevia así, ¿no ve? Página, ¿no? O se abrevia página, ¿sí? Ambos sigue siendo página. Si son páginas, entonces PP, ¿sí? Y se abrevia de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, puedes utilizar cualquiera de las abreviaciones, pero no utilices en una parte la P y en otra parte el PAG, no, sino uniformarlo, ¿sí? Uniformarlo. Entonces, bien utilizas así la P o le utilizas el PAG. ¿Listo? Entonces, Gracias, doctor. muy bien. Entonces, ¿por qué utilizo yo, por ejemplo, el PAG? Porque yo lo automatizo todo en Word y en Word automáticamente te sale esto, no te sale esto. ¿Sí? Entonces, si lo van a utilizar, van a trabajar con esto. Si van a hacer de forma manual, entonces utilicen esto, ¿no? Si les parece mejor. ¿Listo? Entonces, cualquiera es lo mismo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se utiliza, por ejemplo, PAGS, ¿no? O PP. Cuando la cita es 2 páginas, ¿no? Entonces, este texto, digamos, está en la página, aquí voy a aumentar. Aquí, digamos, PAGS. Entonces, está en la página 4 al 5, ¿sí? Entonces, este textito empieza en la página 4, pero termina en la página 5. Entonces, aquí tengo que colocar PP o PAGS. ¿Listo? Eso, ¿ya? No sé si me dejé entender. ¿Preguntas? Si es que hay. ¿Ya? Entonces, esa es la primera forma, ¿ya?
resaltando al autor, ¿no? Cita narrativa se llama técnicamente, ¿ya? Entonces resalto, le saco al autor fuera del paréntesis, ¿ya? La segunda forma es, se llama esto, ahora me recuerdo el nombre, pero se llama, en este caso estamos rescatando solamente la frase o el texto, ¿sí? Solamente el texto, ¿no? Lo que les decía, ¿no? En este caso, el autor no es tan relevante, no es importante, por lo tanto, el autor se queda dentro del paréntesis, ¿no? Y después de la cita. Entonces, empieza aquí la cita, termina aquí y recién mencionamos al autor, ¿no? Entonces, de la misma forma, los 4 elementos, ¿no? Aquí está autor, apellido, año, número de página y obviamente el texto entre comillado, ¿sí? Entonces, eso es cuando es o cuando resaltamos solamente al texto y no al autor. Aquí el autor no es relevante, no nos interesa, ¿no? Y recalco nuevamente, ¿no? Eso es criterio del autor, ¿no? De la persona que está elaborando su trabajo, ¿no? Entonces, en APA, ningún momento van a encontrar, ¿no? Cuando pasa este momento, ustedes tienen que sacar al autor fuera del paréntesis o tiene que estar dentro. O sea, no van a encontrar esa recomendación, nada, ¿no? Entonces, solamente es criterio, ¿sí? Criterio de la persona que está elaborando el trabajo. Buenas noches, mi consulta es sobre las citas de artículos cortos de 1 o 2 páginas en páginas web. ¿Cómo se registra la cita? Artículos cortos de 1 o 2 páginas, ¿no? Entonces, hemos dicho, es el mismo formato para todos, ¿no? Ahora, en una página web no puede tener, o lo que no tiene es número de página, ¿no? Entonces, se coloca el número de párrafo, ¿sí? Número de párrafo. Ahora, si es además corto, como dice aquí, 1 o 2 páginas, entonces fácil de contar, ¿no? Y el conteo se hace de forma manual, ¿sí? Entonces, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4. Entonces, utilizan el número de párrafo. Ahora, muchas veces en las páginas web también no tienen fecha, ¿no? No tienen año. Entonces, solamente se coloca S.F. Eso es la abreviación de sin fecha. Ya en inglés, S.D, ¿no? Entonces, sin date, ¿no? Ya eso, ¿no? Entonces, si no tiene autor, ¿no? Eso también puede ser otro elemento, ¿no? No tiene autor, ¿no? Entonces, se coloca o se reemplaza por el título, ¿ya? Entonces, digamos, no tiene autor, entonces reemplazamos por el título. A no ser que el texto o la fuente esté como anónimo, ¿no? Generalmente eso pasa en fotografías, en canciones, pasa en, a ver, ¿qué? En poemas, ¿no? Entonces, ponen título y ponen anónimo, ¿no? Entonces, si está como anónimo, entonces se tiene que colocar anónimo. Pero si no dice anónimo, no, simplemente no existe el autor, se reemplaza por el título, ¿no? Entonces, aquí en vez de Morín pondré pues el título del texto, nada más. Y si fuera una página web, entonces coloco el título de la página web, ¿sí? No tiene fecha, entonces coloco S.F. No tiene número de página, obviamente, entonces no, coloco número de párrafo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Buenas noches. ¿Sí? ¿Le escucho? Una consulta respecto a una conferencia, por decirle. ¿Se puede hacer cita textual eso? Sí. Ahora hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, una conferencia, ¿sí? Estamos asistiendo a una conferencia. Estoy tomando mis apuntes, ¿sí? Y esa Exacto. conferencia no se publica, pero yo tengo mis apuntes, ¿no? Eso se llama comunicación personal, se llama, ¿sí? Comunicación personal, ¿ya? Que vamos a ver también más adelante. Entonces, es otra forma de hacer cita, ¿ya? Ahora, si yo voy a citar, digamos, hay una conferencia y el reporte, no sé cómo se llama el documento final que se tiene de las conferencias, eso? Memoria, algo por ahí, ¿no? Entonces, el acta, memoria, digamos, ¿no? Entonces, eso se publica, digamos, entonces, yo estoy citando eso, entonces, es el mismo formato que estamos viendo, ¿sí?
Pero si yo estoy tomando apunte, por ejemplo, en una exposición de clase, el docente está luciendo ahí al frente, ¿no? Entonces, nosotros estamos tomando apuntes, es comunicación personal, ¿sí? Comunicación personal. O algunas exposiciones, presentaciones en aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, sus compañeros presentan, ¿no? Entonces, obviamente, esos trabajos nunca se van a publicar, por tanto, nunca van a estar disponibles para el lector. Entonces, solamente se considera como comunicación personal. Entonces, en comunicación personal entra, ¿no? Ese tipo de apuntes, notas, entra mensajes privados por WhatsApp, por correo electrónico, por Messenger, ¿no? Mensajes privados, ¿no? Eso nunca van a poder ver los lectores, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, no sé, un fulano de tal me escribe un mensaje al WhatsApp, digamos, ¿no? Una información increíble, yo le cito, ¿no? Digamos, se llama Juan Umiri, digamos, ¿no? Entonces yo le cito Umiri 2020, ¿no? Página tantos, ¿no? Y el lector va a querer ver eso, ¿no? Entonces, no tengo que incluir aquellos trabajos que el lector no puede tener acceso de forma directa, ¿no? Entonces, se cita como cita de comunicación personal, ¿ya? No sé si me dejé entender eso. Sí, muy claro, licenciado. Muchas Ok. gracias. ¿Qué debo hacer si hay 2 o 3 autores? ¿Sí? Ya hemos visto eso en la primera parte, ¿no? Entonces, si son hasta 3 autores, hemos dicho, ¿no? Entonces, hasta 2 autores, perdón, se cita en todo el trabajo, ¿no? Entonces, Morín, ¿sí? Aquí pongo la I, Pairumani, coma, 1998, página 26. Coloco a los dos, ¿no? Ahora, si fueran 3, entonces, Morín, coma, et al, ¿sí? Que también vamos a ver, tengo una presentación, va a estar en plataforma, no sé si mañana o el día, mañana es miércoles, creo que mañana está, ¿sí? Entonces, también van a ver esa parte, no se preocupen, ¿ya? Entonces, es el mismo formato, aquí solamente aumentamos los otros autores, ¿no? ¿Alguna pregunta más, quizá? ¿No hay preguntas? Ya, muy bien. Entonces, ahora vemos lo que es cita fuera del párrafo, ¿no? Cita fuera del párrafo hemos dicho cuando es más de 40 palabras el texto que estamos copiando, ¿no? El otro era menor a 40 palabras. Entonces, ya tiene otras características, ¿no? Por ejemplo, ya no utilizamos las comillas, el texto transcrito, ¿no? Tiene una sangría del margen izquierdo, ¿sí? De 5 espacios, ¿no? Ahora él, obviamente, es un párrafo aparte, por eso se llama cita en bloque, ¿sí? Y se disminuye el interlineado. Generalmente trabajamos en 1.5, entonces vamos a poner en 1, ¿sí? En APA, según el formato, es doble, ¿no? Entonces, se nota mucho mejor, ¿no? Si disminuimos a 1. Entonces, disminuimos el interlineado, ¿sí? Entonces, igualito el apellido, el año, el número de página, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Entonces, aquí estamos resaltando al autor, estamos colocando todo este dato. Entonces, ustedes pueden ver, este es el margen izquierdo, ¿sí? Entonces, tiene un interlineado de 5 espacios, ¿no? Y hemos dicho otro aspecto que una sangría de 5 espacios, perdón. Y el interlineado, aquí es 1.5, como pueden ver, es más espaciado. Y aquí es solamente interlineado simple. Ya no utilizamos las comillas, ¿sí? Ya no utilizamos las comillas, ¿no? El siguiente sería de esta forma, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, aquí estamos resaltando solamente el texto, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Los 2 puntos que se pone después de la página. Ya, 2 puntos. A esto supongo se refiere, ¿no? Siempre deben ponerse. No siempre, ¿sí? Pero yo quiero resaltar al autor. Entonces, como no puedo colocar en el mismo, digamos, entonces, por eso estoy colocando de esta forma, ¿no? Entonces, como en este caso, por ejemplo, empieza directamente la cita, pero la cita es más de 40 palabras, por lo tanto, aquí no lleva 2 puntos, no lleva nada, ¿sí? Entonces, esto es un párrafo aparte, ¿sí?
No sé si me dejé entender esa parte. Después del paréntesis también podría haber un punto, ¿no es necesario dos? ¿A esto se refiere? ¿A este punto? A la anterior, morín, y después el bloque. Ah, ya. Esa. Pero Ahí. si colocaras Podría ser un punto. Pero hay que tomar en cuenta, ¿no? Si fuera punto, entonces esto va a aparecer otro apartado. Por lo tanto, aquí también ya tendrías que colocar, ¿verdad? ¿Sí? Sería punto aparte, ¿no? Entonces aquí estamos continuando a esto, ¿no? Entonces un Perfecto. poco regla gramatical nada más, lo aplican, ¿ya? Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Una consulta. Dígame. En el caso de que yo estoy tomando un texto de varias palabras y fueran varios párrafos que estoy tomando, cada párrafo estaría igual con interlineado 1. Sí, todos los párrafos. Además, perdón. Además, cuando son párrafos, según el estilo APA, cada uno ya tiene también sangría, ¿sí? Ahorita. Digamos, aquí empieza. Digamos, hasta aquí es, me voy a inventar, hasta aquí es, vamos a poner. Digamos que hasta aquí es punto aparte, ¿ya? O punto, sí, punto aparte, ¿ya? Aquí empieza otro párrafo. Entonces, aquí además tiene que haber otra sangría, ¿no? De 5 espacios. Entonces, el texto más o menos empezaría aquí, ¿sí? Otro párrafo. ¿Me dejo entender? Y si fueran varios párrafos, voy a ir De la misma forma, de la misma forma. sangría. Correcto, ¿sí? De la misma forma. ¿Ya? Entonces podrían poner 3 puntos si yo tomo una parte del párrafo, después tomo otra parte dentro de las 40 o dentro de los 50 palabras. Entonces pongo un primer párrafo, pongo 3 puntos y pongo otro poco del mismo texto. No le comprendo su pregunta. A ver, dentro del mismo párrafo estoy tomando textualmente, ¿verdad?, de un autor un texto, pero a veces no lo tomo completo o tomo una parte de ese texto y pongo 3 puntos y después aludo a otra parte del texto. Sí, sí, sí. Puede estar dentro del texto, qué sé yo, 3 puntos, porque el texto no está así como completo, sino que tomo las frases adecuadas y pongo después 3 puntos y tomo otras frases adecuadas. Ahora, algo interesante ahí, ¿no? Entonces, cuando hay omisión, se coloca 3 puntos, los 3 puntos suspensivos, ¿sí? A ahora esos 3 puntos me refiero. Entonces, se pueden poner cuando dentro de este bloque. Correcto, pero las omisiones no pueden estar al principio ni al final, tiene que estar al medio, ¿sí? Es la recomendación de APA. Ahora, otro aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ya sería, digamos, solamente un, ¿cómo decimos? Ya voy a tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, digamos aquí, hasta aquí es una oración, ¿sí? Una oración, ¿ya? Una oración. Y esto es otra oración, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo no puedo colocar aquí puntos suspensivos, ¿verdad? Al final ni al principio, ¿sí? Pero como esto ya está al medio, entonces yo puedo omitir de aquí, digamos, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Todo esto puedo omitir, ¿ya? A eso me refería. Y ahora, como estoy omitiendo, ahora estos son 2 párrafos, ¿sí? O son 2 oraciones en todo caso. Entonces, no es solamente 3 puntos, sino es 4 puntos. Es 3 puntos cuando es la misma oración, digamos, una oración de aquí hasta aquí, digamos, ¿no? Entonces, yo omito esta parte, entonces solamente va a ser 3 puntos, pero si son 2 oraciones o incluso si son 2 párrafos, entonces tengo que colocar 4 puntos, ¿ya? Entonces, eso identifica de que hay una omisión, pero son de 2 oraciones o de párrafos. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Las citas parafaseadas, ¿lo vamos a lanzar hoy o...? Mañana. Ok, gracias.
Una consulta. Sí, adelante. Cuando yo agarro una tesis, por ejemplo, para citarla, Sí, generalmente, digamos, en una tesis yo puedo encontrar citado ya por el investigador de esa tesis, un sí, autor. sí, Quiero tomar esa misma frase, ya. lo pongo los mismos datos que el investigador de la tesis lo ha colocado, o No, debo esa pregunta, por favor. ya. Eso se llama cita secundaria, se llama. Cita secundaria. Tengo dos opciones ahí, ¿sí? Entonces, digamos, yo estoy buscando una tesis y encuentro un texto y quiero citar justo ese texto, ¿no? Y el autor de esa tesis cita a otro autor, ¿no? Ese texto. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, digamos, cita a un autor, no sé, a Sampieri, ¿sí? Entonces, la primera opción es que yo puedo buscar a Sampieri, ¿sí? Entonces, entonces ya no necesito citar de la tesis, sino directamente de la fuente original. Pero ¿qué pasa si, digamos, al autor que cita en la tesis no encuentro, no está disponible para mí, ¿sí? No encuentro el libro, por más que busco en todo lado, no encuentro, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que citar al autor de la tesis y tengo que citar a la fuente original. Pero en lo que son referencias, solamente tengo que mencionar al autor de la tesis, porque ese es el texto que yo estoy consultando. Ya no se toma en cuenta el autor de la fuente original, ¿sí? Entonces se cita más o menos así, ¿no? Aquí voy a escribir mejor. Igual mañana va a estar esta presentación disponible, ¿no? Es parte del curso, ¿no? Pero les adelanto, ¿no? Entonces, digamos que yo he consultado eh, ahorita vamos a poner a ver a quién, a Paredes, digamos, ¿sí? Paredes, ¿no? Y este Paredes le cita a Morín, ¿sí? Entonces, Morín, 1998, ¿sí? Citado en Paredes, 2020, página 23. Así es como se hace, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál es la fuente original? ¿No? Morín, 98, ¿sí? Ahora, ¿qué libro estoy consultando? Paredes 2020, página 23, ¿sí? Entonces, lo que decía, ¿no? En lo que son referencias, solamente voy a mencionar a Paredes, porque este es el libro que yo estoy consultando, ¿no? Y este a la vez le cita a este, ¿no? Entonces, a él este libro no he podido encontrar, por lo tanto, yo no estoy consultando este libro, por lo tanto, ya no tomo en cuenta en referencias bibliográficas, solamente en citas, ¿ya? Ok. Pongo en Paredes o por Paredes. ¿Ha sido Ci- citado por Paredes o en Paredes? Citado en En. esto, ¿sí? Citado en. ¿Alguna pregunta más? Hola, Hola, hola. Sí, le escucho. hola. Sí, le escucho, Wendy. Ay, sí, buenas noches, doctor. Una consulta. Vamos a leer, ¿se va a explicar sobre los signos de puntuación? Mm, no, necesitan una explicación. Creo que eso ya aprendemos en colegio, ¿no? Entonces, es el mismo, ¿no? Solamente aquí es el uso de la coma, el punto, esas cosas, ¿no? Que es básico, ¿no? Pues no creo que amerite, ¿no? Esa parte, la explicación. ¿Alguna otra pregunta más? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Muy bien. ¿Hay más preguntas? Las tareas, Todo en plataforma, ¿sí? Entonces, hoy día ya empezamos con trabajos. En lo posible carguen o suban en PDF, ¿ya? Entonces, eh, es más práctico, es más fácil ver y todo lo demás, ¿ya? Entonces, les voy a pedir esa parte, ¿no? Entonces, a pesar que dice ya en las indicaciones, ¿no? Pero hay algunos, hoy día me han subido en Word, ¿no? No es que está mal, digamos, ¿no? Pero un poco a mí me facilita más trabajar en tema de PDF, ¿no? Porque reviso de forma rápida, ¿no? En cambio, el otro es un proceso más largo para mí. ¿Listo? Entonces, les pido ese favor, desarrollen trabajos en Word, pero conviértanlo, guárdenlo en PDF y suban a la plataforma, ¿ya? Entonces,
eso, ¿no? En lo posible hagan todos los días, ¿no? Ayer solamente era un cuestionario, ¿no? De preguntas, ¿no? Ahora, a partir de hoy día, todos los días son prácticas. Entonces, ustedes me tienen que hacer, por ejemplo, de hoy día, lo que son las citas, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto, ustedes tienen que desarrollar y subir. Mañana, igual del avance, van a tener, ¿no? Entonces, los 4 días restantes, ¿sí? Vamos a tener puro trabajos, ¿no? Y recuerden que para el certificación mínimo 70 puntos, ¿no? Entonces, no solamente es asistir, ver los videos, los PDFs y ya, sino es desarrollar el trabajo, ¿no? Entonces, lo que interesa y lo que les decía a un principio es que pongan en práctica, ¿no? Pongan en práctica porque solamente así van a tener más dudas, más preguntas y me van a hacer, ¿no? Caso contrario, no simplemente, ¿no? ¿Cuántas veces podemos citar para que no se vea como solo un busco en otras tesis? No comprendo muy bien. No hay un número, ¿sí? No, nunca van a encontrar, ¿no? En una tesis se debe haber, digamos, 100 citas, o sea, no van a encontrar eso, ¿no? Entonces, ya depende de las características del trabajo mismo, ¿sí? Entonces, no le puedo decir ahorita, ¿no? O sea, si solamente 20 citas o 30 citas, entonces ya dependerá mucho del criterio. Tampoco, en otra clase me decía, ¿no? O sea, ¿cuál recomienda? ¿Cita parafraseada o cita textual? O sea, tampoco le puedo decir eso, ¿no? Depende mucho de la naturaleza del trabajo mismo, ¿no? De la temática y todo lo demás, ¿no? O incluso el apartado mismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un marco conceptual que un marco teórico, que un estado del arte, ¿no? Entonces, son cosas totalmente distintas. Entonces, ya el autor y el investigador es quien ya lo maneja esa parte en función a los criterios académicos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más para cerrar? Ya, ya son las 21:15, ¿no? ¿Preguntas? Ya, creo que no hay más, ¿no? Entonces, nuestro siguiente encuentro va a ser el día jueves, ¿sí? ¿Está bien o quieren el viernes? Jueves. Ya, jueves. ¿Está bien a la misma hora o hacemos otra votación? Perfecto. No, ya se votó. A la misma hora. A la misma hora. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, por favor, repasen todos los documentos, todos los videos que están en plataforma, ¿sí? Para el día jueves, ¿ya? Entonces... Material para la fuente electrónica, me quedó dando vuelta a eso. Si vamos a tener un apoyo, un texto. Todo lo que está en plataforma, nada más. No vamos a dar aparte, ¿no? Otro texto, no. Simplemente todo lo que está disponible en plataforma. Tenemos videos y tenemos PDFs, ¿sí? Entonces, pueden descargar eso, ¿ya? No vamos a dar aparte. Ejemplos. ¿Perdón? Pueda reforzar algunos ejemplos que utilice fuentes electrónicas. Ah, ya. Pero como le digo, es el mismo, o sea, no cambia nada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un artículo científico, ¿no? Entonces, tiene autor, tiene año, no tiene número de página, ¿sí? Entonces, es el mismo formato, ¿sí? No cambia. Solamente con tema de video y música hemos dicho, ¿no? Entonces, se coloca en vez de página o párrafo el marcador de tiempo, nada más, ¿sí? Entonces, mañana una presentación va a estar disponible, ¿sí? En el cual, digamos, son excepciones, digamos, de todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tiene año? ¿Qué pasa cuando no tiene autor? ¿Qué pasa cuando no tiene número de página? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también van a tener acceso a esa información. ¿Listo? Muchas gracias. Muy Quedó bien. muy claro. Creo que no hay preguntas, ¿no? ¿O hay alguien más? No, quedó clarito. Ya, muy bien. Entonces nos vemos el día jueves, ¿ya? A las 20 horas. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas Cuídense. noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Quédense en casa. Cuídense. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias a todos.